vapor, vapor con viento no es nada, se va como lluvia volverá para comenzar la siembra. Muchacho, pásame los fósforos que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino pa' donde habrá que coger, pa' donde va a ser cantar y cantar, hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción, porque esa madera no sirve pa' huacal, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve pa' huacal. Bienvenido el ciudadano, presidente constitucional de la República Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Desde hace varios años, el presidente Hugo Chávez y el pueblo venezolano batallan para llevar adelante el proceso bolivariano y realizar transformaciones económicas y sociales por la vía pacífica en el país. Se trata de un proceso sui generis que se levanta con los pobres, los militares y algunos sectores de las capas medias sobre la enorme crisis económica acumulada por los gobiernos anteriores. Un proceso que avanza a pesar de la enérgica oposición de la oligarquía, el pesado lastre del corrupto aparato institucional heredado y los grandes medios de comunicación orquestadores de la contrarrevolución. Investigar a una Comisión Internacional de la Verdad. Los pecados de Chávez, edición especial, hoy, 10:30 de la noche, por tu RCTV. Aceptamos la disidencia, aceptamos la oposición, la entendemos. Lo que no tienen derecho ellos es a adversar la Constitución. Utilizar los medios de comunicación como instrumentos terroristas contra la mente de un pueblo. Pues bien, un proyecto antineoliberal que es una espina en el zapato para los imperialistas del mundo está en marcha en Venezuela. Una constitución que prevé un modelo político distinto al de la democracia liberal, falsa y manipuladora. Con esta constitución, Venezuela no puede entrar en el ALCA, porque estaríamos violando esta constitución y sus mandatos supremos, que son mandatos del pueblo venezolano. Entonces, a quienes pretenden dominar el mundo, les estorba, no Chávez, en verdad, les estorba esta constitución. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que vivan los pueblos de la tierra! Rompe el silencio y retumba una voz, y un pincel lanza un trazo invisible para quienes nieguen luz al día. Sé que en las tinieblas los colores se unirán para propiciarle la luz blanca al pincel que pinta la esperanza, al pincel que dibuja futuro. Bendito mi pincel de la transparencia.
Mira, primero que nada, el tema de la pobreza, los pobres de la tierra. Creo que es la más maravillosa motivación que pueda tener un ser humano. Ya Cristo lo decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Claro que decimos los revolucionarios que el reino de los cielos debe estar aquí en la tierra. Aquí, en la vida de todos los días, debe ser el reino de los pobres, la justicia, el reino de la justicia. Decía Simón Bolívar, la justicia debe ser la reina de todas las virtudes republicanas. Entonces, no hay nada que motive más el corazón de un soldado revolucionario que luchar por los pobres. Venezuela tiene una población de 24 millones de habitantes. Es un país con grandes recursos naturales, excelentes tierras, diversidad de minerales, recursos hidráulicos y sobre todo es una de las reservas petroleras más importantes del mundo. Sin embargo, alrededor del 80% de sus habitantes vive en la pobreza. Un 15% no tiene trabajo y la riqueza está en manos de una minoría. Durante muchos años, el pueblo venezolano, aunque inquieto, permaneció inerte ante la corrupción y la politiquería de los gobernantes de turno, sometido a la explotación de la clase dominante y muy dependiente de quienes ostentaban el poder. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor y obrero, y solo nos van dejando miseria y sudor y obrero, los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo su sueño, más que vivir agonizan entretejiendo su sueño. Sensibilizado con la realidad que vivía el país, en 1982, Hugo Chávez y un grupo de compañeros de armas fundaron el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, una organización cívico-militar para luchar por los pobres. Un día, el pueblo comenzó a despertar. Finalizaba la década de los 80, cuando extremas medidas económicas neoliberales impuestas en el país fueron el detonante para que el pueblo irrumpiera en las calles y los comercios en busca de su sobrevivencia. Están masacrando al pueblo y se metían en los negocios, ellos mismos abrían las puertas, la Santa María, y dejaban que el pueblo entrara. Cuando las personas estaban adentro las masacraban, porque eso lo viví yo y Dios sabe que es así porque yo lo vi. Yo me tiraba, me metía en las plazas, me escondía por aquí porque la policía me echó plomo y yo no andaba en nada malo, yo venía de mi trabajo, pero como estaba ese problema, yo venía a pie, es que tenía que llegar a la casa. Estos sucesos, conocidos como el Caracazo, aceleraron el accionar del Movimiento Bolivariano Revolucionario, que buscó contactos con grupos políticos de izquierda para preparar una insurrección popular. El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez pretendió destituir por medio de una rebelión militar con apoyo civil a un presidente corrupto, Carlos Andrés Pérez. Su intento fracasó y reconoció por cadena nacional de televisión su responsabilidad ante los hechos. Su honestidad
en un país donde ningún político era capaz de este tipo de gesto, hizo que se ganara la simpatía de muchos sectores sociales. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Chávez fue a prisión y cuando salió recorrió el país tocando con sus manos la miseria y abogando por una asamblea constituyente, convencido de que la profunda crisis estructural que vivía el país solo tenía una salida: hacer una verdadera revolución social. Yo fui un niño pobre y fui un joven pobre, pero feliz. Muy distinto es la pobreza que la marginalidad, y creo que hoy la gran lucha es contra la marginalidad, contra la pobreza marginal. Yo recuerdo mucho a Laurencio Pérez, un niño de mi edad. Él no estudió, entonces, pero jugábamos a la pelota. Cuando vivíamos frente con frente, 2 casas de palma, muy pobres, pero mi padre maestro, mi madre maestra, mi abuela fue mi primera gran maestra, Rosa Inés. Por supuesto, lo primero a la escuela. El papá de Laurencio, en cambio, parece que al niño no le inculcó eso de la escuela, sino que lo puso a trabajar. Yo trabajaba, pero era en el receso. Yo vendía dulces, o los fines de semana vendía fruta. Laurencio no, Laurencio lo mandaban en una bicicleta a recorrer el pueblo y otros pueblos cercanos, a vender mondongo. Su papá mataba cochinos y ganado, y el niño salía a vender mondongo todos los días. Entonces, a mí me impactó mucho aquello, porque muchos niños como Laurencio no estudiaban, sino que trabajaban. Entonces, claro, yo siempre cargo por aquí a Laurencio, y a miles de Laurencios, los niños más pobres, que no estudiaron, que viven en un rancho, y es lo que más me duele, pero ese dolor se ha transformado en un gran amor, y es lo que más me motiva. Chávez decidió presentarse a las elecciones presidenciales del 98 sin contar con recursos económicos, espacios en los medios de comunicación y sin un instrumento político consolidado. El partido que representa al chavismo, el movimiento Quinta República, fue creado con un objetivo netamente electoral. Pero los pobres y algunos sectores de la clase media que recordaban a Chávez por su intervención en cadena nacional de televisión, votaron por la esperanza. Su figura carismática ganó las elecciones por amplia mayoría. Decía Simón Rodríguez, el sabio, el maestro bolivariano, aquel gran revolucionario a quien Bolívar llamó el Sócrates de Caracas. Decía, la fuerza moral está en la masa, la fuerza material en el movimiento consciente, es decir, una masa organizada, consciente, con un proyecto. Este es el proyecto del pueblo venezolano. Está en la Constitución, el proyecto bolivariano. Se hizo Constitución gracias a la revolución política de 1999. Cuando Chávez asumió la presidencia, convocó a una asamblea constituyente. Su objetivo era aprobar una nueva constitución para cambiar las reglas del juego político y poner trabas al neoliberalismo. La prensa opositora empezó a atacar a Chávez desde los comienzos.
a sembrar cizaña, a deformar las acciones del gobierno, como que algo malo iba a pasar. Sin embargo, la popularidad de Chávez se mantiene y logra ganar una serie de consultas electorales. Yo creo que es el gobernante que más consultas electorales ha hecho en nuestra América Latina. Gana, por ejemplo, el referéndum para la convocatoria de la Asamblea Constituyente, gana las elecciones de constituyentes y luego gana el referéndum que aprueba la nueva Constitución. Creemos en el sí. O sea, es el último cartucho quemado de la vía pacífica. Yo voy a votar por el sí porque representa los verdaderos intereses populares del pueblo venezolano. Por esa razón voy a votar por el sí. El 70% de los votantes aprobó la nueva Constitución. La nueva Constitución es el hilo conductor a través del cual se harán las transformaciones necesarias en el país. Pero para ello, el gobierno tendrá que enfrentarse a la oposición de una oligarquía que cuenta con muchos recursos. El control casi absoluto de los medios de comunicación, las principales empresas industriales y redes de comercialización, la empresa venezolana del petróleo, empresa estatal pero gerenciada por personal técnico antichavista. Hemos venido como venezolanos a dar la cara para defender un país que nos lo tienen ya en este momento confundido. Esta revolución no tiene su significado como revolución, porque ustedes tienen todas sus necesidades cubiertas. Ustedes son la pequeña burguesía de este país tiene todas sus necesidades cubiertas. Tienen la seguridad para ustedes, tienen la seguridad para ustedes. Nosotros no, estamos diciéndoles ya basta. Este es un gobierno popular, democrático y participativo. Yo creo que el problema es por los pobres. Y mire, y hay más pobres que ricos. Y entonces los pobres son los que vamos arriba. Arriba los pobres con Chávez. Más nada. Una de las primeras tendencias de la oposición arremete contra las relaciones entre Cuba y Venezuela. ¡Viva Venezuela! Pero fuera Fidel y fuera Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Viva la Revolución Democrática! ¿Con qué cuenta el presidente? Cuenta con el apoyo popular y cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la Fuerza Armada de ese país, que es por lo demás una estructura nacional que le permite ejecutar sus planes y una fuerza nacional que le permite hacer los cambios. Con la nueva Constitución se llama elecciones para presidente, miembros de la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, concejales y juntas parroquiales. Los candidatos chavistas ganan y los partidos tradicionales Acción Democrática y COPEI desaparecen del escenario político. ¿Usted no cree que...? Coño, Mientras los líderes políticos revolucionan las instituciones, los militares atienden las necesidades de la población. Y es que en la Revolución Bolivariana, brigadas civiles y militares llevan adelante el proyecto Bolívar 2000. Un proyecto vivo con programas de construcción, salud, educación y alimentación para atender las necesidades más elementales de los desposeídos. Un proyecto que lleva la transformación hasta los lugares más recónditos del país. Mi familia, mi esposa y mis 4 niñas vivíamos junto con mi mamá en la casa que es de mi mamá, y luego cuando el gobierno nacional aprobó los recursos para un plan de dotar de vivienda a todas las personas de este sector, el plan cívico-militar, esto es los militares con las instituciones encargadas
por el gobierno como Fundabarrio, Fundasucre y algunos otros que se me escapan, hicieron un estudio de la zona, hicieron un censo de cómo estaban las condiciones del hábitat y del socioeconómicos nuestros y nos dijeron que teníamos la posibilidad pues, de acceder a una vivienda digna y nos explicaron a través de sus técnicos cómo iban a ser las viviendas, tenían que ser funcionales para evitar el hacinamiento y para que tuviera todas las comodidades necesarias para una vida digna. Pues. Y así se materializó el plan y empezamos hace alrededor de unos 6 meses con las consecuencias que ustedes ven ahorita, un barrio hecho de puros ranchos, en este momento tiene una gran cantidad de viviendas dignas y que nos han cambiado la vida. Entonces Chávez entiende perfectamente que no puede avanzar en su proceso si no construye una fuerza internacional y una fuerza nacional que le permita hacer las transformaciones que se propone. Y por eso está buscando continuamente cómo construir un instrumento político capaz de conducir el proceso y cómo organizar mejor al pueblo. Mientras la oposición se manifiesta, el pueblo comienza a organizarse en círculos bolivarianos, pequeños grupos creados para difundir la Constitución, responder a las necesidades del barrio, formar una cooperativa o conseguir un préstamo en el banco. Los círculos bolivarianos han sido llamados círculos del terror por la oposición, una emulación de los comités de defensa de la revolución establecidos por Fidel Castro. Cuando la oposición se da cuenta que no va a poder doblegar a Chávez, que Chávez no es comprable como lo eran los politiqueros de los años anteriores, la prensa pasa a ser realmente como el conductor de la oposición. Aunque el gobierno ha sostenido que nunca han estado armados, es cada vez más evidente que algunos de ellos han recibido entrenamiento militar. Lo que ellos echaron a perder, nosotros estamos tratando de arreglarlo, de que la gente se movilice, de que la gente participe, de que sea la gente la participativa, porque ya ahora tenemos una democracia participativa y protagónica, como bien lo dice nuestra Constitución Nacional. Los médicos cubanos han trabajado. Yo tengo un amigo que se va ahorita para Cuba a operarse gratis a la columna, pero no puede caminar. Aquí tiene que pagar 12 millones de bolívares para salvar su vida. Y los médicos aquí no trabajan en los hospitales, no trabajan. ¿Qué están haciendo ellos? No estoy de acuerdo porque no trabajan, Primera vez que me tratan unos médicos como personas, no como los de Venezuela que te tratan por encima del hombro y... En realidad no consigo palabras y cómo agradecer a este gobierno y a este convenio porque he de nuevo recuperado mi salud. Incluso tuve muchos problemas para venir porque el papá de la niña no está en contra del presidente. Como indígenas, los gobiernos anteriores nos han marginado, más que todo en las constituciones y también en los otorgamientos de créditos. Nunca el gobierno anterior no nos toma en cuenta a nosotros. Pero en los últimos años del gobierno de Chávez ya se está viendo que las mujeres indígenas están beneficiando de algunos créditos de parte del Banco de las Mujeres y la misma Constitución que nos favorece muchísimo. A los presidentes, le habla un pueblo deprimido que hasta la fe había perdido y como usted le volvió, entienda pues porque yo he revivido esperanza de conocer la bonanza que otra gente me negó. Para informar del avance de su proyecto y formar ideológicamente al pueblo, Chávez creó el programa radio-televisivo Aló Presidente. Apure tierra querida. Bueno, el kilo de maíz precocida también, el Plan Bolívar 2000, el plan especial de abastecimiento alimentario está vendiéndolo por debajo incluso del precio regulado, para demostrar que sí se puede vender a ese precio de 750, ¿no es? Que está regulada, 750, estamos vendiendo por debajo. O sea, yo he votado por 4 veces y votaba así, pero desde que este hombre llegó y voté por él, me sentí otra cuestión pues de la política, de las cosas, que sí se puede luchar por él, sí se puede luchar.
Es penoso cómo utilizan la gente humilde, la gente sencilla, esos anticristianos, la gente sencilla para enfrentarla a un sector que en el país lo que hace es trabajar. Sí, ya aquí no. A ver, váyanse a Miami. Váyanse para Cuba. Ustedes para Miami. Si yo les contara cómo yo hice para venir a Cuba, es algo impresionante. ¿Pero qué te dieron? Yo soy de la parte de Anzoátegui. El gobernador, por desgracia, no está con mi presidente. Es escuálido. Él me negó toda la ayuda. Y entonces hice Arcabala recibiendo humillaciones. Luego me dirigí a Caracas con los papeles de mi hija, bueno, pasando trabajo, pasando hambre. Y valió la pena. Ya para el 21 de febrero mi hija estaba operada. La oposición es un freno para hacer las transformaciones por la vía pacífica. Es un elemento desestabilizador apoyado por los grandes medios de comunicación. En la televisión lo que pasan son puros los escuálidos cada 5 minutos, hablando la señora coordinadora democrática, las novelas lo que se refieren a pura la política, no hay nada, ni siquiera un programa cultural le pasan a los niños. Ya, ellos quieren tanto a Venezuela que lo que quieren es destruir hasta los niños. El gobierno aboga por un pueblo unido y no por una guerra civil que pudiera ser el pretexto para una intervención extranjera en el país. Chávez, 4 millones de venezolanos ahora te rechazan. A ti también te toca. El pueblo y la Constitución lo ordenan. Coordinadora Democrática. En la Constitución existen los referendos revocatorios a través de los cuales el pueblo puede convocar elecciones para sacar de su cargo al presidente. Sin embargo, la oposición utiliza otros métodos. Sutilmente va asumiendo como suyo el lenguaje, los signos, símbolos y hasta el discurso de la izquierda para confundir y engañar. Así los vemos marchar con banderas, dar cacerolazos, repetir consignas y hasta realizar programas como Aló Ciudadano, un plagio de Aló Presidente. Apoyándose en la radio y la televisión pirañas, desinforman sobre la transformación que está haciendo el gobierno y tratan de desprestigiar la imagen del presidente para restarle seguidores. Si esto, lejos de darte risa, te preocupa y no entiendes los disparates del acontecer nacional. ¿Ves? A estúpido le dicen cosas más vulgares todavía. Esta gente se ha accedido porque son personas dueños de canales de televisión que son escuálidos, que son ricos, que son los poderosos los que están fregándole el gobierno a Hugo Chávez. Hay muchos casos aquí en Venezuela que ellos no tienen recursos para operar a sus hijos, a sus familiares, y tú lo estás ayudando, Chávez. Te doy muchas gracias. Pareciera que se le quisiera abrir la entrada a otros productos no existentes en el país que no han demostrado su buena calidad o no tienen los medicamentos cubanos, que nos los quieren meter hasta por los ojos. Son todas mentiras. Y si en algún momento el presidente quiere cubanizar a Venezuela, por así decir algo, si es por la seguridad, por la educación y por los estudios y por la salud, que la cubanice. ¡Gente de patria, no le dan vergüenza! ¡Váyanse para Cuba si eso es tan bueno, sucio! Chávez no pretende copiar el modelo de otras revoluciones. Él fundamenta su proyecto en un ideario enraizado en las tradiciones nacionales. Bolívar aró en tierra fértil y profunda, y aquí está hoy con nosotros, comandando esta batalla. Tres son las figuras que le inspiran: Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y Simón Bolívar, la más destacada figura de la lucha independentista de América Latina. Bolívar consideraba que un militar nunca debía dirigir sus armas contra el pueblo.
Yo sé que mañana van a decir que esta es la oligarquía del país, pero hay que decirles que esta es la gente que genera trabajo y que da trabajo en este país. Mi esposo es un hombre que más vive desempleado que trabajando. Me estaban cobrando casi 20 millones. No teníamos cómo. A veces no teníamos ni para trasladarnos a Caracas. Quitábamos prestado, buscábamos cuando el niño tenía cita. Buscábamos, pero así mismo llegábamos. A veces no teníamos cómo regresar a San Félix. Cuando la operación de mi hija tenía un costo de 26 millones de bolívares, que de dónde lo sacaba, poco hallo para comer y voy a tener para sacar 26 millones para operar a mi hija. Mira, por eso, Chávez, te agradezco, te doy gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Chávez, por este favor tan grande que me hiciste. Que me operaran a mí. Dios está contigo, mi presidente. Muchas gracias. En el 2001, el gobierno habilita 49 leyes. Entre ellas, la ley de tierra, la ley de pesca, la ley de hidrocarburos, la ley de microcréditos y la ley de cooperativas. Frente a estas leyes que atacan por primera vez sus intereses económicos, Fede Cámara reacciona como un animal herido y apoyado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, central opositora, llaman a un paro general. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Para poder distribuir la riqueza, Chávez necesitaba contar con el control de la empresa petrolera. Empresa que había sido nacionalizada en 1975, pero que sin embargo su gerencia se mantenía en manos de los mismos personajes y por lo tanto era una gerencia opositora al gobierno. Chávez decide destituir a la gerencia opositora. Fede Cámara y la CTV apoyan a estos cuadros y se arma una gran manifestación. Vamos al paro. Todos los establecimientos educativos permaneceremos cerrados. Está garantizada la paralización total y absoluta de los ferries hacia la isla de Margarita. Ante la agresión de la derecha, el presidente no retrocede y se muestra decidido a continuar la revolución. Miquilena, su operador político durante todo el proceso constituyente, y muchos de aquellos que habían conseguido cargos en las instituciones gracias a su mediación, le retiran el apoyo. El traidor Miquilena se convirtió en uno de los líderes del campo opositor. Este río de gente tiene el mismo caudal que nuestro río Orinoco. Vamos a Miraflores. El dominio que tiene la oligarquía sobre la prensa es enorme. Los medios de comunicación conducen a un enfrentamiento entre los sectores chavistas que están defendiendo el Palacio Miraflores y la marcha de la derecha. Hay gente inocente que va solo a manifestar y sin embargo se ve envuelta en un enfrentamiento que es dirigido a crear muertos para poder justificar un golpe de Estado contra el presidente. Este río humano marcha hacia Miraflores contundentemente para atacar a este traidor del pueblo venezolano. ¡Chávez, maldito! Dijiste que me iba a suspender la garantía, ¡porro!
cuando me doy cuenta que el edificio de Edén, del Hotel Edén y de otros edificios también que hay del hotel, comienzan a disparar francotiradores. Mire, la ballena y todo eso, la policía metropolitana, era una cosa así como hormiga. Nunca jamás se había visto tanta policía en ese lugar. Nunca. Bueno, pues eran las 5 de la tarde. Cuando yo veía tanta policía, caramba, yo me encontré como sorprendido. Digo, aquí no están matando como ratones en una jaula. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Los golpistas cortan las transmisiones de la televisión estatal y las radios que apoyan al gobierno. Desinforman al pueblo diciendo que Chávez ha renunciado. Nosotros no queríamos que se entregara. Entonces, cuando llegó el momento que ya se lo llevaban, todos lo rodeamos y comenzamos a cantar el himno nacional. Un grupo que no lo entendía, que sus ambiciones eran más grandes que las necesidades de un país, le estaba dando un golpe de Estado. El día del golpe yo salí de aquí preso y iba casi que muerto por dentro. Y yo comienzo a recordar a los niños. Y fue el único momento en el que lloré, porque recordé a los niños pobres. El llanto me liberó. Yo lloré y lloré no sé cuántos minutos, pero recordando a los niños, y yo pensaba, Dios mío, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de las escuelas bolivarianas? ¿Qué va a ser de todos tantos proyectos que apenas están comenzando en manos de estos tiranos? Esos niños no tienen vida, no tienen futuro. Entonces fue cuando las lágrimas se convirtieron en fuerza y yo dije, no, tenemos que volver. Así que los niños me hicieron llorar, pero después del llanto me dieron fuerza, los niños pobres sobre todo. Eso fue una cosa que nunca voy a olvidar. ¿Por qué están protestando? Porque secuestraron a Chávez, a Hugo Chávez Frías, no ha renunciado, lo secuestraron, lo tienen secuestrado. Al asumir el gobierno, Carmona elimina la nueva constitución y disuelve todos los poderes públicos. Sus adeptos empiezan a agredir físicamente a funcionarios chavistas. Mientras los golpistas se apoderaban del Palacio de Miraflores, el general Raúl Baduel, en Maracay, decidía mantenerse fiel a la Constitución y se declaraba en rebeldía contra los usurpadores. La mayoría de los jefes militares fueron asumiendo esta actitud. Repito, no aceptamos que se elimine la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que el pueblo es cuero seco, si lo pisa por un lado, por el otro se levanta, por algo tiene la piel florecida de esperanza. Caracas sigue apegada a los principios que reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No hay un paso atrás y seguimos adelante. La reacción inicial de Washington al cambio de gobierno en Venezuela fue culpar a Chávez mismo por crear una crisis que precipitó su caída del poder. Es que es así porque Estados Unidos, donde hay petróleo, allí están metidas sus narices. Ellos no esconden sus criterios, ellos no esconden su rechazo a Chávez. Entonces Chávez es como un mal ejemplo para los demás países latinoamericanos y a ellos no les conviene. A Estados Unidos lo que le conviene es tener a todos los pueblos del mundo sometidos a sus criterios, sometidos a sus intereses. El gobierno de Chávez reprimió por la vía armada a manifestantes pacíficos. Ordenó a sus seguidores disparar contra gente no armada. Washington sentía antipatía hacia Chávez desde antes. El secretario de Estado, Colin Powell, lo criticó abiertamente hace pocas semanas.
La Organización de Estados Americanos no se ha manifestado ni a favor ni en contra del cambio de gobierno en Caracas, pero bajo su Carta Democrática Interamericana tendría que castigar a Venezuela si se produjo allí un golpe militar. Lo contrario significaría arriesgar que otros países utilicen el precedente venezolano para derrocar a un gobierno y argumentar que fue hecho sin dar un golpe de Estado. Venezuela, por otro lado, provee a Estados Unidos 1,5 millones de barriles de petróleo diariamente, y castigarla podría ser un error para Estados Unidos. El pueblo no tiene culpa si me engañan una vez. Esto es una dictadura militar con la oligarquía y los ladrones. ¡Fuera, no te queremos, Carmona! ¡Ladrón tú! Mientras esto sucedía en las calles, la televisión golpista transmitía una programación de entretenimiento. Bueno, yo inventé uno de los trucos más sucios de la historia. El papel de los medios de comunicación como organizadores de la contrarrevolución fue tan evidente que se ha hablado del primer golpe mediático del siglo XXI. Era tanta la impotencia que yo no sabía qué hacer, pues yo me sentía así con las manos atadas, pero en ese momento como que me solté las manos y me monté en una camioneta y, donde había un grupo de muchachos, muchachas, señores, señoras, y me subió conmigo y nos fuimos por toda Caracas. Yo di bastante guerra por aquí en este cerro recogiendo gente, vámonos, vámonos, nos montamos en camiones, nos montamos en carros, vámonos para Fuerte Tiuna, vámonos a Miraflores, pero hay que defenderlo. Y usted lo constató por los canales, por la prensa y por todo, de que Chávez, el pueblo lo puso, en un día ya estaba Chávez en la presidencia. Y lo vuelven a hacer y lo volvemos a poner, porque estamos dispuestos. Ya Venezuela no es la Venezuela de 40 años. Todavía tengo mi bandera, todavía tengo mi pancarta y lo vuelvo a hacer, si hay que hacerlo, se vuelve a hacer. Pero se defiende la revolución venezolana, se defiende. Y cuando todo el mundo pensaba, porque la lógica te lleva a eso, a pensar, de que venía a decir, está preso fulano, prensejo, sutano. No, él vino hablando de paz, él vino con un verbo de que dialoguemos, estoy dispuesto a rectificar. ¿Qué presidente del mundo hace eso? Tras el fracaso del golpe, Carmona, el breve, huyó del país. Pero algunos generales y jefes golpistas que por debilidades del sistema judicial venezolano no han sido sancionados, montaron una tribuna en la Plaza Altamira, un escenario para que la radio y la televisión opositora transmitan a todo el país la contrarrevolución que allí se genera. Esa es la fortaleza de ellos. Pobre que se arrima por allá, pobre que lo sacan a palo. Y hoy aquí, nada más, voluntariamente, a pie, con sus propios medios, sin emplear un solo autobús, hemos llenado 4 kilómetros de esta autopista con más de 1 millón de seres humanos, donde están desde Chacaíto hasta Los Ruices. Y el que no lo crea, que se asome. Se reunieron los escuálidos para hacer una protesta y le pidieron al pueblo que se les uniera a esta, esperando que la gente hiciera acto de presencia. Pero como el soberano es gente pobre y humilde, pero inmensamente honesta, siguen apoyando a Chávez con coraje y con firmeza. Se quedaron los escuálidos rascándose la cabeza. Ellos
Ellos tienen el billete, apoyo en televisión, toda la radio y la prensa. Cada periodista cobra según las veces que mienta, pero nosotros tenemos todo lo que les molesta. Y es el apoyo total de la inmensa mayoría. La oposición no ha querido que este hombre trabaje, que salga adelante. Porque resulta si lo dejan que gane la batalla que él quiere, entonces ellos no van a tener más chance. Y por eso es la pelea que tienen ellos de tumbarlo, pues, de tumbarlo, porque si ese hombre llega a triunfar como él piensa, después no hay chance para nosotros. Y entonces ellos tienen que ir hacia adelante para tumbarlo, sea, como dicen ellos, pues. ¿Cómo le dicen a ellos? Los escuálidos. ¿Por qué le dicen los escuálidos? Bueno, los escuálidos será porque no tienen sabor, no. ¿Ah? ¿Por qué le dicen los escuálidos? Pues si uno se va al diccionario, esa palabra, yo no sé ni quién la sacó. Porque ellos se le dicen los escuálidos porque ellos no tienen que ver, no ven con la gente pobre. Bueno, ayer dije que era un escuálido, que era un tiburón porque tiene muchos dientes grandes. Pero la verdad que escuálido es una persona, ¿qué te digo yo?, deshidratada. Mientras la oposición se desgasta en su afán arbitrario por eliminar a Chávez, la revolución se fortalece. Este gobierno no ha dejado un solo artículo sano que defienda los derechos de los trabajadores. Durante 40 años no hicieron nada. Y entonces quieren que el gobierno en 4 años hagan todo lo que ellos acabaron con el país durante 40 años. No puede ser que un grupo minoritario de políticos caídos pretendan entorpecer. No puede ser, no puede ser. Porque ha costado trabajo sacar al país de abajo y hoy lo vemos florecer. No puede ser que un grupo minoritario de políticos caídos pretendan entorpecer. No puede ser, no puede ser. Porque ha costado trabajo sacar al país de abajo y hoy lo vemos florecer. Y no vamos a caer en juegos politiqueros si con el pueblo perdieron, ya nadie nos puede ver. Por eso no puede ser que quienes nos engañaron y a Venezuela robaron, hoy nos quieran defender. Y no vamos a caer. ¿Qué respuesta vamos a darle al pueblo de Venezuela frente a esta crisis? El 2 de diciembre del 2002, la CTV llama a un paro indefinido. Pero ya la gente estaba preparada porque dice, oye, otro paro. Lo que uno escucha, otro paro, otro golpe. En PDVSA, el corazón de la economía del país, la mayoría de los trabajadores del petróleo se negaron a parar. Entonces, los altos ejecutivos iniciaron un criminal sabotaje. Algunos técnicos de las empresas modificaron las claves de acceso, interrumpieron procesos, dañaron algunas instalaciones y estuvieron a punto de volarlas porque alteraron el sistema de control de las refinerías. Para aumentar el caos, bloquearon el traslado del crudo y durante semanas detuvieron la circulación naviera. Allí es cuando yo siento como que el pueblo iba a estallar. Yo dije, esto como que se la van a salir con la suya. En enero no había nada, por causa de los escuálidos. Para ellos sí hay antenas de DirecTV y para ellos sí hay de todo. ¿Ah? Finalmente, los ejecutivos golpistas abandonaron las plantas saboteadas. El gobierno llamó a profesionales y técnicos patriotas para poner en marcha las plantas abandonadas por los ejecutivos golpistas. Los militares, junto al pueblo, recuperaron los navíos, protegieron las instalaciones y organizaron la distribución y venta del petróleo. El pueblo comenzó a aplicar los derechos que le otorga la Constitución y las escuelas y los comercios comenzaron a abrir. El paro se fue disolviendo poco a poco. El golpe petrolero tampoco logró detener la revolución bolivariana, pero la economía del país sufrió daños incalculables.
cada agresión de la oposición se convierte en el nacimiento de nuevas formas de organización popular. Numerosos sectores de la clase media han comenzado a reaccionar y organizarse. Han surgido así las agrupaciones de médicos, profesores, abogados y otros grupos que apoyan al gobierno. Pero no todo ha sido avances. Simple y llanamente se engavetan los casos. Entonces el problema es de impunidad. Y entonces, así como lo dijo Bolívar, cuando los delitos quedan impunes, se van a repetir y llega el momento que no se pueden controlar. Entonces esto, la verdad verdadera, nosotros como revolucionarios tenemos que hacer algo. Tiene que haber abogados honestos, tienen que haber gente dispuesta, porque no puede ser posible que a uno lo maten como un perro, porque es como un perro, y entonces no pasa nada. Ni siquiera un perro merece que lo maten. Pero así. por eso, entonces, yo no sé qué vamos a hacer. Antonia. Es más, yo pido intervención de la justicia. Yo pido que se intervenga, ¿Cómo? Yo no sé cuál es el mecanismo, pero ya esto no lo podemos tolerar más. Chávez comprende que no se pueden resolver los problemas de la pobreza sin dar poder a los pobres. Por eso el proceso bolivariano va pasando el poder político de un bloque social a otro para poder realizar las transformaciones socioeconómicas que necesita Venezuela. Es decir, Chávez no puede ser indispensable. Una revolución que dependa de un hombre no es revolución. Un movimiento social que dependa de un hombre, un movimiento político que dependa de un hombre, además es tan vulnerable. Bastaría un resbalón, bastaría una enfermedad, bastaría cualquier cosita para que se acabara entonces el movimiento si dependiera de un solo hombre. No debe depender de millones organizados, y aquí, en este momento, después del golpe de abril y después del golpe petrolero, una de las respuestas, necesaria respuesta de nuestra revolución es incrementar la organización y la conciencia popular. Así que la revolución bolivariana, más allá de Chávez, existirá siempre. Yo a estas alturas incluso, ya lo he dicho, quizá en algún momento del proceso político reciente pudo pensarse que Chávez era imprescindible. Hoy no soy imprescindible, está demostrado. De aquí me llevaron preso, me incomunicaron durante 48 horas y el pueblo alargó su mano tremenda y poderosa y me trajo otra vez y me puso aquí. Yo lo que soy es un instrumento de un pueblo que despertó, que se levantó y que tiene su bandera y su conciencia y que hoy está más que nunca antes en nuestra historia unido. Hoy existe una opinión mundial contraria a cualquier otro intento de golpe de Estado. La Comisión Mediadora Tripartita, formada por el Centro Carter, la OEA y el PNUD, reconoce que Venezuela vive un proceso auténticamente democrático. Actualmente, una parte de la oposición, desmoralizada, intenta forzar un referendo para sacar a Chávez de la presidencia. Los medios de comunicación en manos de los poderosos ignoran la mayor parte de las acciones que realiza el gobierno y mienten descaradamente sobre aquellas a que hacen referencia. Pero ya su discurso se ha vuelto arcaico ante millones de ojos abiertos y millones de manos que se juntan, millones de ojos que ven la transformación, millones de manos que se levantan por la revolución bolivariana.